Bueno, acá estamos visitando a los muchachos de Malvinas Siempre, unos amigos que siempre colaboran con el programa. Me llevo a la mejor picha malvinera, estamos, bueno, mejor dicho, están cumpliendo unos 10 años y podemos encontrarlos en el barrio de Floresta, en la calle Joaquín B. González 974 y también por las redes sociales, en Instagram como malvinas.siempre y en Facebook como Malvinas Siempre. Así que como siempre te digo, gracias Gracias, Luquita. Mati. Gracias. Saludos a la audiencia. Vengan todos, Malvinas Siempre, la mejor ropa marinera. Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al comodoro retirado, veterano de guerra en Malvinas, Luis Puga. ¿Cómo estás, Luis? Hola, ¿qué tal, Matías? Un gusto saludarte de esta tarde de abril, un poco fría, y un entusiasta de Malvinas que te veo en el pecho las Malvinas y un Hércules. Por algo será eso, ¿no? Así que contame algo. Vos, La ¿qué verdad tal? es todo bien, gracias a Dios. Es un gusto poder charlar con vos y que puedas participar del programa, así que gracias. Muchas gracias. Mirá, es muy simple decirte que uno cuando le toca en el alma de lo que pasó hace 41 años en nuestro país, en nuestra tierra, y sabiendo que ese derecho es propio, y sabiendo que todavía está usurpado, y sabiendo que no lo recuperamos, entiendo que este territorio que es nuestro algún día lo recuperaremos cuando desde el exterior respeten a la Argentina por todo lo que hacemos acá adentro por nuestro país. Eh, y creo que cuando los kelpers hoy vean que la Argentina se respeta a sí misma, se quiere a sí misma, quizás también nos quieran nosotros, y ese día aceptarán que efectivamente les conviene ser de esta patria que es la suya y no una que tiene 13.000 kilómetros. Esto es lo que pienso iniciando esta charla que te agradezco, y uno lo hace fundamentalmente para dar testimonio por todos los que no volvieron. Exacto, exacto, y coincido con vos. Y como siempre voy empezando las entrevistas para el que nos esté escuchando, te pregunto, ¿en dónde naciste y cómo te nació esta vocación de entrar en la Fuerza Aérea? Ya, yo nací en Mendoza, mañana de Ujú. octubre del 47, y 15 años después estaba en Córdoba, mi padre por trabajo, toda la familia mía, somos muchos hermanos, en aquella época éramos 9, íbamos a ser 13. Papá se trasladó a Córdoba y después de estar en los jesuitas entré al Liceo Militar General Paz, con el honor pertenecer a la promoción 17, y con algunos muy amigos de toda la vida. Eh, Teniendo 15 años y estando en tercer año del liceo, un día vinieron de la Escuela de Aviación Militar a proponer el ingreso. Y obviamente yo pensaba hacer cualquier cosa, era un civil con alpargatas, 15 años, pensaba en los bailes de fin de semana y salir de fin de semana a salir, jugar al rugby, era mi locura de entonces, y un compañero me dice, mira, vamos a la escuela, le digo, mira, a mí no me interesa eso. ¿Sabes lo que pasa? Dice, mañana tenemos prueba de trigonometría con el ruso Montamán. Digo, vamos. Y me fui para salvarme en la prueba de trigonometría. Esta es la realidad. Llegué a la escuela, nos hicieron un día muy lindo, en el cual nos mostraron lo que era ser aviador, y al final nos preguntaron por qué habíamos ido ahí. Y a mí me dio vergüenza decir por qué había ido, no podía decir eso. Todos iban porque el Barón Rojo, Forristofri, toda la historia que en aquellos 60 pensaban de la aviación. Y cuando llegó a preguntarme a mí, entonces como uno fautario, ¿usted por qué vino? Y le dije, realmente no sabe qué decirle. ¿Y qué va a hacer usted? Le digo, voy a ser ingeniero en petróleo. ¿Y usted sabe que acá hay ingeniería? Sí, le digo, perdóneme, se me fue el frío del alma. Y le digo, ¿sabe lo que pasa? Que estoy en tercer año de liceo, con cuarto año termino el servicio militar, que en aquella época era obligatorio. Y usted sabe, con primer año tiene servicio, lo espero a fin de año, me dijo. Y así fue que me presenté a la escuela. Y a fin de año me presenté y aquí estoy. 4 años después, estaba recibido de aviador a los 20 años, de aviador no, de oficial de la Fuerza Aérea, perdón, a los 20 años, con el servicio hecho y algunas materias de ingeniería hechas. Y por eso soy aviador. ¿Qué, ¿Eh? qué No promo- tenía la menor idea de serlo, y de la promoción 33 de la Fuerza Aérea Argentina. La número 33 la cuenta Chevalier, Sen, que en paz descanse, grandes amigos Donavile, eh, combatimos Tomba, Martínez Villada, varios.
y todos estuvimos en Malvinas. Gallego Velasco, en fin, si no nombro a algunos se van a poner Luis Becchi. Somos muy amigos y hace 60 años, que 57, que somos hermanos de la vida en la parte aeronáutica. ¿Qué es lo que pasó? Que obviamente en primer año, Jorge Hernán Jiménez, que era nuestro instructor, nos invitaron obviamente a los cadetes a volar, y nos llevaron a volar, de verdad, y conseguí volar en un T-28, un Pepín Cascarón. Ahí sí, ese día me enamoré del aire. Y es por eso que obviamente después pude ser aviador y toda la historia que tenemos. Así que, bueno, así estamos, así llegué a ser aviador. Y una vez que recibiste las alas de aviador, ¿cuáles fueron tus siguientes pasos? ¿Fuiste a la escuela de casa? De ahí fui a la escuela de casa, terminé en Mendoza, Ujú. en la cual después de la escuela de casa fui destinado a los Sabre F-86. Tuve la suerte de volar también el avión que más me gustó en mi vida, primer avión interceptor puro, allá por los años 70. Ujú. Y después de ello volví a la Escuela de Aviación Militar como instructor, y luego de estar instructor en la Escuela de Aviación volví a Mendoza, pero ya para volar los Sabre con B cuadrilla y los Sky con los A4C que acaban de llegar al país. Después de los Sky con los A4C, nos seleccionaron para ir a Israel a buscar los aviones Dagger. Fuimos 8 argentinos a buscar los aviones Dagger. En el 78, Volvimos ¿no? al país con los Dagger, donde nació la Sexta Brigada Aérea, que fue la que estuve hasta estar a la Escuela de Guerra, en la cual me empezó el año 81 la Escuela Superior de Guerra Aérea. Le designaron para irme a España, y en ese episodio, estando por irme a España, fue el conflicto de Malvinas, la cual me reincorporé a los Dagger. Básicamente para llegar al 82, Ah, lo que hizo los años anteriores. o sea que el 2 de abril vos te enteraste estando en España. No, estaba con un español que era Ah, José Chup Paternina Bono, que era el español que hacía el intercambio conmigo. Él venía a hacer Estado Mayor acá y yo iba allá a España. Había tenido la suerte de salir muy bien en la Escuela de Guerra, por eso me mandaban, y estudiando Estado Mayor, haciendo de anfitrión de él, pues ya me iba a España, vemos la televisión, ocuparon las Malvinas. Y en ese momento, naturalmente, más allá de la conmoción, que había sido el jefe de operaciones del escuadrón el año anterior, había quedado Don Adile, el escuadrón, del otro escuadrón de operaciones, y llamé a Tandil para presentarme voluntariamente, y obviamente me convocaron e inmediatamente me mandaron un avión y presenté a Tandil. En abril, habrá sido el 5, 6, 7 de abril, en Tandil. ¿qué grado tenías para ese Así fue entonces? la historia, así llegó. Yo era mayor en el primer año, había terminado de capitán el último año, en diciembre del 81, terminar la escuela de guerra, me mandó a España y había ascendido a mayor el 30 de diciembre del 81, y esto era marzo del 82. Era mayor con 3 meses, era mayor con honor a capitán, como digo, por recién egresado. O sea Así. que ya hacía un año y pico que habías dejado de volar el Dagger. Hacía un año y pico que dejó volar el Dagger, exactamente. Y en esa Y circunstancia, ¿cómo es? ¿Uno se tiene que readaptar? ¿Cómo es? bueno, obviamente lo tenemos que redactar. Cuando vos dejás de volar un avión de estas características de combate, en más de 45 días de no volar, tenés que hacer un curso de readaptación, que es un teórico de alguna manera, un vuelo con instructor de alguna manera, y te rehabilitan. Si es más de 45 días, hasta un año, tenés que hacer todo el curso de nuevo, que significa la parte teórica, la parte práctica, y a partir de ahí tener las clases de doble comando hasta que rehabiliten. Bueno, todo eso es lo que yo tuve que hacer en abril, de la mano de Jorge Ratti, otro gran tipo que era alférez en aquella época, y cuando yo llegué de vuelta a Tandil era teniente, instructor de Dagger, y él me rehabilitó en Tandil en el mes de abril del 82. Y obviamente, como era el más viejo que había quedado, se habían desplegado los 2 escuadrones operativos a San Julián y a Grande, a las órdenes de Napoleón Martínez, uno de los mejores jefes de escuadrón de la guerra, y de Zapolsky. Yo me quedé a cargo del 3er escuadrón, de que eran los novatos que estaban habilitándose, y con otro gran ser humano que estaba de jefe de grupo, que era Gustavo Piuma Justo, hermano de la vida y del rugby,
Y era jefe de grupo y yo jefe de escuadrón. Estaba a cargo del escuadrón de adiestramiento de Tandil, que es el de apoyo para los que estaban operando en el sur. Eso en el mes de abril del 82. ¿Ok? Bien. Y este tercer escuadrón entonces era el que iba mandando aviones y pilotos cuando se necesitaba. Exactamente. Y reponíamos los aviones rotos, les mandábamos aviones nuevos o reparados y reparábamos. Y a la vez teníamos las tripulaciones de reserva para ir reemplazando las necesidades del sur. Y así fue que llegó, hay varias anécdotas del mes de abril, todas las cosas que hicimos que son importantes. Ejemplo, hacer práctica de bombardeo rasante sobre un buque hundido ahí en Mar del Plata, en Playa Grande, y hacíamos práctica de ataque a buque durante el mes de abril. Pintamos la plataforma, en la plataforma de Tandil, eh, la superficie de un portaaviones, en ese caso el Invencible del Hermes, y hacíamos práctica de toma de tiempo para bombardeo rasante de los portaaviones. Todas estas cosas y muchas más hicimos hasta que llegó el 1 de mayo. Hay alguna anécdota muy particular que me toca muy de frente y muy fuerte en el corazón, porque Castillo, Carlos Castillo, era uno de los novatos pilotos que habían llegado destinados a Tandil en el año 78-79, porque habían salido número 1 en la escuela de caza en Mendoza, con Gismondi, con Valente, Castillo, y lo mandaron a volar Dagger. Y yo consideré, como viejo capitán y experto que habían volado tanto, que lo habían cortado verde, eran muy tiernos, para mandarlos de un Morán, escuela de caza, a un Dagger. Entonces pedí al comando que lo volvieran a dar un año de vuelo en Sabre, cosa que sucedió con un fuerte enojo de Castillo, y cuando yo volví, ya en el 82, ya Castillo volaba Dagger. Y recuerdo esta anécdota que es muy fuerte, cuando llegó de vuelta dice, señor, ahora yo lo voy a rehabilitar a usted. Y este Castillo. Digo esto y corto acá porque realmente yo me emociono mucho porque él fue el que voló y creo que el que me salvó la vida el 24 de mayo. ¿Mm? Eh, Bueno, Luis, y en estos días así en abril, que estaban allá en Tandil, ¿ustedes cómo era el entrenamiento que hacían? Mirá, era muy intenso en cuanto a que en los dos escuadrones operativos, a la orden de Zapolsky y a la orden de Napo Martínez, Ujú. habían desplegado ya las bases operativas de San Julián y Río Grande. Y habían quedado en Tandil todos los más jóvenes, que obviamente necesitaban más adiestramiento, y yo me hacía cargo de ese escuadrón, que eran los que se llama etapa 4, etapa 3, que todavía le faltaba alguna vuelta más para estar apto para el combate. Pues la Fuerza Aérea, en su formación, tiene varias etapas. El piloto, etapa 1 es cuando agarra los libros, básicamente. Etapa 2 cuando empieza a volar y sabe poner en marcha. Etapa 3 cuando sabe operar el avión. Y la etapa 3, apto para el combate, que sabe tirar y defenderse. Y etapa 4 es cuando perdió todas esas capacidades y tiene que volver a reescribirse. Yo era una etapa 4, había tenido mucha experiencia en etapa 3 apto de combate, y al volver a Tandil me tuve que rehabilitar. Me rehabilita uno de los pichones, Ratti, un Goya, que era teniente cuando yo me fui a primer teniente, y ahora es instructor, jefe de cuadrilla. Hago la readaptación y pronto, después de una semana o menos, no recuerdo cuántas horas, estoy apto para el combate. Y me hago cargo operativamente del escuadrón de reemplazo, ¿no? O de refuerzo, llamémoslo así. Y en ese tiempo, obviamente, ya era un entrenamiento bastante más intenso, porque abril la flota británica se acercaba, Ujú. todos los días a leer los diarios a dónde se andaba la flota, y sabíamos cómo nos estamos preparando para una contienda real. Obviamente, y esto es muy importante, lo digo en honor a Carlos Castillo, por eso lo digo, porque me emociono, había gente que creía que esto venía a tomar el té. Y recuerdo que esta fue una charla con Carlos Castillo, y lo digo porque me emociona y me ilusiona. A Castillo le hemos mandado de vuelta, había vuelto. Dijo, no, señor, lo encontré leyendo el Tonio del D'Artagnan. Le pregunté el eslora del Invencible, el sistema de armas CIDAR, me acuerdo en este momento, dos o tres cosas, y obviamente estaba en pelotas, no la había visto. No, señor, viene a tomar el té. ¿A tomar el té? Ya ves lo que son los ingleses, anda a estudiar. Bueno, este era Castillo. Y había una mentalidad
Muchos que decían no va a pasar nada y otros que no iba a pasar. En ese espíritu, en Tandil lo que hicimos fue estudiando los sistemas de ellos, de alguna manera, y sabemos que estamos en inferioridad de condiciones muy, muy fuertes, muy fuertes. Algunos, obviamente, pintamos la silueta de un portaaviones y hacíamos práctica de ataque al portaaviones. Otros también con una fragata que está hundida ahí en Puerta, ¿cómo se llama? En Mar del Plata, frente a Playa Grande, hacíamos práctica de ataque. Otros hacíamos navegación arriba del mar, adentro del mar para ver. Y otros fundamentalmente estudiaron el tema de espoletas, entre ellos Ruggero y Luis Ricardo Dávila, dos mayores, muy amigos y un año más vivo que yo, descubrieron que las espoletas teníamos un sistema, estaban hechas para atacar superficies duras, pues la Fuerza Aérea no estaba para blancos navales. Y entonces tenía mucha resistencia al impacto, por lo cual había que descular un sistema de espoleta que al primer impacto explotara. Y así nacieron las espoletas Cama. Cama significa Malvinas Argentinas. Esto sí te lo voy a dejar para que se lo pregunte a Luis Ricardo Ávila, que es el creador de las espoletas. Y en las misiones de combate me tocó debutar con esas espoletas. Todo esto lo hacíamos mientras que algunos de esos días en Tandil teníamos nosotros, creo que te había comentado, durante el día alerta de interceptación diurna y de noche hacía 9M3. Bueno, eso era todo lo que hacíamos en Tandil hasta que llegó el 1 de mayo. No sé si con esto te compró más o menos lo que pasaba en abril en Bien, Tandil. ¿Mm? bien. Ya que mencionaste el 1 de mayo, es cuando se produce el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea. Ustedes Así en es. Tandil, ¿cómo recibieron esa noticia? Mira, muy buena tu pregunta, porque el día 29 de abril a la noche Sí. recibimos de vuelta por una orden del BD Crespo de replegar todos los medios aéreos que estaban en la costa por una amenaza de ataque inglés. ¿Eh? Empezaron a llegar todos los Dagger de vuelta, todos, y llegaban de a uno, porque habían salido de San Julián como podían, Ujú. los de grande no llegaban, y llegaron más o menos 12 aviones Dagger entre las 6 de la tarde del 29 de abril y las 9:10 de la noche. Uno de los últimos que aterrizó fue Pepe Ardiles, ¿eh? Perdón, me equivoco. Eh, Perdón, ya te decía el nombre, pero me olvidé. Pepe Ardiles Ujú. estaba en grande. Sí. Bueno, y obviamente aterrizaron, fueron a sus casas, obviamente, a visitar a la familia, esto y lo otro, y estaban esperando mejores condiciones el 30 de abril de todo el día para volver hacia San Julián, ¿no? Ujú. Y el 1 de mayo a las 4 de la mañana atacan Puerto Argentino y recibo la orden del Comando de Operaciones Sur eh, de desplegar en forma inmediata a todos los aviones y obviamente volverlo al día. Y ahí es que, iba a decir, Di Meglio, Aguirre Faget y Román. Estos tres son los primeros que recuerdo que repliegan, cargan combustible y van saliendo hacia el sur, y obviamente todo el 1 de mayo. 1 de mayo a partir de las 6:30 de la mañana empezaron a despegar. Bueno, es la primera escuadrilla, la de Di Meglio, los Torno, Aguirre, Faguete y Román, que apenas llegan a San Julián, cargan armamento y salen sobre Malvinas. Y obviamente son la primera escuadrilla que ataca la flota británica, famoso ataque de las Chifles, son ellos, que es nuestro bautismo de fuego. Nuestro bautismo de fuego fue a las 4 de la mañana ataque a la pista y la respuesta fue inmediata y ese día, muy duro, lo perdimos a Pepe Ardiles y lo perdimos a Paco García Cuarón. Sí, piloto de M3, exacto. Fue muy duro y lo recuerdo hoy, fue durísimo, creo. Ese fue el 1 de mayo. Eh, Obviamente que habían estado ahí esa mañana, habían visto para allá, viendo las noticias de la prensa, que había un fuerte enfrentamiento, que había bajas argentinas, había una gran preocupación a ver quiénes habían sido. Hasta que esa tarde, el entonces vicecomodoro Tomás Rodríguez, está en operaciones de la Fuerza Aérea Azul, me llama a Tandil, diciéndome que efectivamente había baja y derribo, entre las cuales en otro escuadrón estaba Ardiles, que obviamente entendían que se había eyectado y estaba en la búsqueda de él.
Bueno, esta fue la primera noticia. A las 3, 4 de la mañana llega un mensaje Oscar Flash urgente, firmado por el jefe de la Fuerza Aérea, de la unidad a sus órdenes, declárase heroicamente desaparecido en combate al primer teniente José Leonidas Ardiles. Avisar a sus deudos con el capellán de la brigada, firmado con el capellán de la fuerza, firmado Lamidoso. Fue un golpe muy, pero muy fuerte que dejémoslo acá, porque tuve una charla esa noche con el mismo jefe de la Fuerza Aérea, diciéndole, mire, somos todos vírgenes, pero lo primero que tenemos que saber es avisar al escuadrón, porque la familia tenés. La primera baja de Pepe Ardiles fue muy fuera para el escuadrón, y bueno, y esa misma mañana me pidieron el reemplazo de Ardiles, que mandamos, que enviamos, en ese caso, 2 aviones más. Iban Donadile no, Dele Piane, Castillo y Puga, el que habla, y en el briefing para despegar, un gesto que honra a otro gran piloto de combate, amigo, que es Gustavo Alberto Piuma, que en paz descanse, falleció a principios de este año. Era más antiguo que yo en lo militar, pero tenía menos experiencia porque era etapa 4, etapa 3, y no apto para el combate porque recién llegaba. Es cierto que tiene muchas horas de vuelo de A4, pero me dice muy experto, muchas horas, y él se colocó, dice, a la guerra, se va por antigüedad. Entonces borró Pú y se puso él, y él desplegó antes que yo. Este es un ejemplo que lo relato porque es cosa fuerte del espíritu que tuvo la fuerza en el combate. Este es el 1 de mayo. Bueno, comienzan obviamente muy fuerte las operaciones aéreas. Es cierto que yo entiendo que el ataque del 1 de mayo los sorprendió a los ingleses, nunca pensaron esta respuesta, y creo que evaluaron que le faltaba superioridad aérea, por lo cual pidieron refuerzos, y así que llega el Hermes, los mayores aviones que se lo facilitan y llegan desde Ascensión hacia Malvinas y vuelven, y voy a ser muy simple en esto, a concentrar el ataque aéreo el 21 de mayo. En esos días hubo salidas, obviamente. Nosotros estábamos en Tandil hasta que es a mediados de mayo, después del reemplazo de Ardiles, que me toca a mí reemplazar y ahí voy yo y me quedo en el escuadrón de San Julián. Voy a San Julián, empezamos a operar desde San Julián y bueno, obviamente el adiestramiento, el entrenamiento, había misiones sobre las islas, reconocimiento, recepción, pero no había fuerte ataque a la fragata porque no habían hecho el desembarco masivo que va a suceder el 21 de mayo. Y bueno, el 21 de mayo llega ese día, creo que te había comentado algo, obviamente salimos en 2 escuadrillas, eh, Díaz, Román y yo en una escuadrilla, y en la otra Donadile, Piuma y Zen. Despegamos, salimos nosotros en primer orden, en seguro de estar en ellos, y llegaban las Malvinas, obviamente ya nos pegamos al suelo y vemos, obviamente, sobre la Gran Malvina un humo que salía del Estrecho de San Carlos, que era una fragata que obviamente imaginamos que había sido atacada, y hacia ellos fuimos, apuntamos al humo, literalmente. Pegado al suelo y ya cerca, a 2 minutos de la desembocadura, escuchamos la voz de atrás de Piuma: quiebre, 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 carajo. Ese quiebre para nosotros era una voz en combate que decía: le están tirando, salga a la línea de mira. Fue lo último que escuchamos, por lo cual nos imaginamos que había sido interceptado. Entramos al estrecho de San Carlos y obviamente era algo muy fuerte porque había muchas fragatas. Yo diría que son 8 o 12, diría lo mismo, no las conté, eran muchas, muchísimas. Sí. Y había una que estaba ardiendo. Después vamos a ver que era la Ardent, vale la historia. Elegimos otras fragatas a la izquierda, con Callejo una y Román otra, y apuntamos hacia esa. Bueno, eh, inicialmente no nos habían visto, porque vimos que nos habíamos pegado y nos cubría de atrás el acantilado, Ajá. pero poco tiempo nos vieron, porque nos dimos cuenta que se encendió el cielo. Se llenó de luces de colores, de todos los colores. Y se veían los misiles que salían de los barcos y obviamente todo apuntado a nosotros. Y nos metimos en el medio de ese mar de fuego intenso hasta estar en la fragata. Bueno,
obviamente con la mira sobre la fragata, tiramos cañones y la mira sobre la fragata, disparamos la bomba y en ese instante yo siento un golpe muy fuerte en el avión, por lo cual salgo al aire y digo, me dieron, pensando que podía ser el último momento. Pero salimos de ahí, Sí. viramos hacia la Argentina de vuelta, viramos hacia el continente, teníamos que hacer un control de mosca, a ver si el combustible nos daba para regresar. Teníamos un mosca en Malvinas de 2.000 litros. Menos de 2.000 teníamos que eyectarnos de las islas, salvar el piloto de perder el avión. Teníamos 2.000 litros, 1.900, era lo mismo, o sea, vuelta. Pero el temor que yo tenía en ese momento con Díaz, perdón, con Román y con Callejo, era que me iban a perforar un tanque y perder combustible. Ujú. Por lo cual nos mostramos la panza, libre de bombas, sin pérdida y decidimos volver. Bueno, y volvimos hacia, alejado de la zona de combate, ascendimos para llegar y llegamos de vuelta a San Julián. Nuestra angustia a la vuelta era saber si escuchamos algo de Piuma o de Cera, a ver si había alguno vuelto. No se escuchaba nada. Así que bueno, aterrizamos en San Julián, muy duros porque habíamos atacado la fragata de la flota, pero habíamos perdido 3 aviones. Y fue muy increíble ver cuando en final, volviendo los aviones, estaban todos los mecánicos formados a la hora pista. Esperamos. Sí. Y nos iban contando los que volvíamos, ¿no? Habíamos salido 6, volvíamos 3. Era fuerte y duro. Sí. Llegamos a la cabecera con los mecánicos y entonces le digo a Paleta, revisá el avión porque me pegaron, en algún lado me pegaron. No, no tenés nada. El momento determinado dice, sí, te han pegado en el parabrisas, me han pegado en el parabrisas y bueno, y salvó. Este fue el día 21 de mayo, muy fuerte porque la pérdida fue fuertísima. Ahí nos hicieron todo el interrogatorio, contamos lo que veíamos, lo que habíamos visto. La gente de inteligencia tomó datos de esto. Y el 22 de mayo fue un sábado, muy nublado Malvinas, no se pudo atacar, muy, muy feo. Pero la alegría fue que a media mañana, recuerdo yo que en la base San Julián estaban operaciones Perón, el Chitro Quiroga, Colón, Brandi, varios, y llegó un Learjet y fuimos a esperarlo. En Learjet venía un amigo, compañero nuestro, Luis Alberto Mario Becchi, que en ese entonces la Escuela de Guerra lo había mandado a Perú a hacer la Escuela de Guerra y él vino voluntariamente a sumarse. Y lo fuimos a buscar a él y a alguien más porque tenía alguna cuestión de información de Buenos Aires. Sí. Y llegando a recibirlo, sale Quiroga de Operaciones San Julián. Aparecieron los tres, están vivos. Se armó una montonera que nos tiramos uno arriba del otro. Me imagino. Un sábado impresionante. ¿Y por qué? Porque cuando yo vuelvo la noche del 21 de mayo a dormir, yo dormí en la cama del medio y Sí. teníamos 2 camas a los costados. Uno Piuma y el otro Donadile. Estaba el pijama de Piuma en una y el reloj de Donadile en la otra. Fuerte. Sí. Eh, Perdón porque es muy fuerte recordar esto y Ujú. Claro, obvio. Pero es como si vos, así terminó el 22 de mayo. esa noticia obviamente los levantó a todos ustedes. Era cuestión de Sin esperarlos, duda. era cuestión de esperarlos nuevamente. Nos levantó mucho, mucho la Ujú. alegría porque habiéndolo perdido Ardelia, 3 aviones más, pero recuperamos los pilotos que era fundamental. Así que bueno, una gran alegría. 22 y 23 de mayo no se pudo volar sobre Malvinas, había muy mal tiempo. Recuerdo que el 23 de mayo era domingo, todos pidiéndole al Tata que nos cuidara, hicimos una misa en el Hotel de San Julián, vino el capellán de ahí, rezamos todos, esto y el otro por todo lo que pasaba, un poco con huevo en la garganta, pero bueno, adelante. Y llegó el 24 de mayo, que en definitiva volvimos a las mismas misiones, ese día ya estaba bien la meteorología y volvimos a salir. Y en las primeras misiones de ese día, Sí. salía nuevamente en una escuadrilla Muso, Callejos y Dele Piane, y en la otra Díaz, Castillo y yo. Ellos salían delante y nosotros atrás. Lo mismo que el día anterior, llegamos sobre las islas, la primera escuadrilla pasó y la segunda fuimos interceptados, obviamente a baja altura, lateral al norte de la Gran Malvina,
Y ahí sí, sin duda al ser interceptado, veo un fogonazo a mi izquierda, que era el avión de Castillo que literalmente se desintegraba en el aire. Y tal cual se desintegraba, era obvio que eran misiles. Alcancé a conectar la postcombustión, a lanzar las bombas inerte al mar, y en ese instante que terminó de lanzar las bombas sentí el impacto del misil en mi avión, que se quebró. Sí recuerdo que el velocímetro, estábamos volando a 480 nudas, en el borde de impacto, lo único que vi, cuando lo vi estaba en 320 disminuyendo, y el avión se empezaba a inclinar. Entonces agarré la manija de eyectón, salté y tuve la suerte de agarrar la manija de arriba, después de comentar, y salté, y bueno, salí al aire y me proyecté, y para mí, sin solución de continuidad, entré al mar. Pegué el chiquetazo en el mar y sentí de que entraba y empezaba a hacer patitos en el mar, ¿no? O Bueno, sea esta que historia, estabas muy bajo entonces, ¿no? y estaba a 20 pies, estaba a 5, 6, 10 metros del agua. Claro. Prácticamente, cuando empieza a inclinar, digo, se iba al mar, ¿no? Así que estaba muy bajo, muy bajo. Lo que pasa es que salgo lateralmente y tal cual cerro el paracaídas dentro del mar. Tanto es así que entro al mar con el paracaídas atado. Y Ah, recuerdo que efectivamente, por la velocidad que entré, me deslicé en el mar. Para mí era la sensación de hacer windsurf, de hacer esquí acuático, ajá. porque entraba y salía mientras la velocidad del paracaídas iba desinflando, y yo quedé prácticamente detenido en el movimiento, y el velamen del paracaídas quedó a mi izquierda, flotando. No me lo puedo sacar el paracaídas. Bueno, ahí ¿Y empezó la... veías la costa vos? No, no, para la costa. No veía a mí mismo. Ah, Estaba primero enredado en el mar, enredado en el sí, paracaídas y mirando, obviamente, cómo sacar el paracaídas, porque una eyección normal, sí. vos tenés que sacarte el paracaídas antes de llegar al agua. Esto no hubo ni tiempo. Bueno, la pelea con el paracaídas fue un tiempo largo porque Sí. flotaba el velamen y flotaba yo, subía y bajaba. Y en un momento determinado que no podía sacar, digo, bueno, acá se acabó todo y me hundiré. Y ahí sí digo, esto es importante, ¿sabes? Que creo en Dios y creo que estaba. Entonces digo, Tata Dios, en tus manos pongo mi espíritu, cuida de Carmen y de los chicos. Ujú, Me entregué. sí, Y esto yo creo que obviamente, entregado como estaba, ya no había más que hacer. Vi que la ola bajaba, el velán bajaba, y yo digo, seguí peleándola, seguí peleándola hasta que pude sacar todo y lo tiré. Y se hundió el paracaídas, salí a flote, y al salir a flote me sentí ahogar. ¿Pero ahogar por qué? Porque tuve la suerte, y fue otro milagro, que yo tenía la máscara de oxígeno. sí. Y esos 10 minutos que he peleado no me he ahogado porque tenía la máscara. Como Mira, tenía 10 minutos de oxígeno, esto me permitió, hasta que se me acabó el oxígeno. Y cuando claro. me saqué la máscara y vi que estaba fría el agua. Bueno, y ahí ¿Vos empezó tenías la... trajes antiexposición? Claro, teníamos un traje de posición que habíamos hecho hacer Ah, en Cresci Sur, estando en Tandil, y era el que me salvó la vida. Porque no fui yo, sino el traje de posición que me permitió estar en el mar tantas horas. ¿Mm? Bueno, y ahí empezó la, la historia de nuevo, ya entregado, en el sentido de que frente a esta situación, lo único que tenía que ver era nadar hacia algún lugar que no fuera, que fuera tierra firme. sí, Ahí sí no veía nada, no veía la costa, no veía un carajo. Pero lo que vi, que después del ataque los aviones volvían y volvían hacia Argentina, por lo cual la costa, la isla estaba al sur, porque al otro lado estaba Sudáfrica, digamos, y al norte de Buenos Aires. Entonces, viendo que salían de vuelta, empecé a nadar hacia el sur. sí. Empecé a nadar hacia el sur, hacia el sur. ¿Cuánto tiempo? No me lo pregunte, porque no tengo idea. Sí sé que en algún tiempo después, en la cresta de la ola había como la punta de un cerro. Y así vi la punta del cerro y fui acercándome. Durante toda esa tarde rezaba, rezaba, me daba pecho y rezaba. Y hoy estaba con una tranquilidad que hoy lo digo, el milagro por feo. Que después de lo que dije, me vio una paz interior que no era mía. Y mi único tema era estar vivo el próximo minuto, seguir nadando hasta que aguantara. Y así seguí. Y obviamente la punta del cerro se hizo más larga, se hizo más grande, ya empecé a ver la costa y sabía en esa dirección. Bueno, y nadé toda la tarde. Toda la tarde digo porque pasó de todo esa tarde, de todo. Eh,
rezaba, me acuerdo del acordado, que mi vieja decía siempre por el más necesitado, y bueno, era yo, y rezaba y nadaba, y tenía la calma de nadar, pecho, y iba, me pasó, hasta que a la tarde vi que no llegaba a la isla, porque tenía para mí la Gran Malvin, la soledad enfrente, y veía que una corriente me llevaba. Entonces quise nadar hacia la costa, por lo que cambié de dirección, y empecé a nadar, hasta de momento era pecho, yo había tirado el casco al lado mío, el casco estaba, y después de un rato lo vi al casco y digo, la puta, el casco no tiene brazos, ¿cómo carajo hace? Fíjate lo que es la cabeza del ser humano, me di cuenta que estaba en una corriente que me tiraba hacia la costa, un hito de esperanza que iba para allá. Bueno, eso me ayudó, seguí nadando, y cuando meto la cabeza bajo el agua, ahí sí se me apagaron los faroles, me desmayé. No sé cuánto tiempo, estaba desmayado. No me he ahogado porque el paracaídas, el, no el paracaídas, sino el chaleco de supervivencia, y vos lo tenés como un colocado sobre él, y he quedado en esta posición. Y ahí he estado flotando un Flotando, sí. tiempo hasta que me desperté. Y cuando desperté, me veía el remanso y lo he tirado sobre la costa. Estaba en la costa, subí, agarré una piedra, agarré y salí a tierra escarpada y firme. Y obviamente cuando llegué, el escarpado que trepé, me acuerdo, me tiré me tiré, me acosté y fue un shock que me largué a llorar como un chico, del shock que tenía. Y ahí Toda- sí paré, y ahí sí digo, paré un cachito, paré un poquito, sos vos. Y bueno, ahí viene la otra parte, que es anoche, que es larga, que si, si me acabó el tiempo, esto lo dejaremos para la próxima, porque en definitiva di gracias al Tata estar vivo, miré lo que era Malvinas, no lo podía creer, y bueno, seguí peleándola, y bueno, y con esto de alguna forma comienza una nueva etapa. ¿Cuál es? Tenía una sed increíble, increíble, porque había traído mucha agua salada, me imagino. O sea, había un aguarrodito de agua dulce, tomé muchísima agua, como para lavarme, ¿no? Y eso me revivió un poco. Y anécdota jocosa, me dio ganas de orinar. Saqué el pito a orinar y se me congeló. Entonces lo metí de nuevo y me oriné encima. Y ese golpe de calor me hizo despertar. Bueno, esa noche hacía esto, tomaba agua y los golpes de calor me iban despertando. Así estuve la noche, todo lo que pude. Bien, Luis. Bueno, ahora Sí. con todo esto que nos estuviste contando, hay una cosita que me gustaría preguntarte antes, que nos sigas contando cómo pasaste esa noche, que fue el momento que vos recibiste el impacto de ese misil. ¿Vos tuviste idea qué pasó con tus compañeros? Y, a ver, fue instantáneo, porque en el caso puntual de ver la explosión de Díaz, Ujú. en un instante vi todo, que se acababa ese avión y se pulverizaba, por lo cual moría Díaz, Díaz no, Castillo en ese Castillo. momento, fue lo que me salvó la vida. En cuanto al otro, que era Díaz, que estaba volando, lo veía adelante, eh, yo a él le digo, cuando lo veo explotar, le digo bandido a las 6, que implica que de alguna manera, para un segundito, pues está grabando esto. En ese momento, en el momento que veo explosión, le canto al otro numeral que era Díaz, Ujú. bandido a las 6, ¿eh? Y a partir de ese momento, nada más. Él dice, me va a contar después, él mira hacia mi avión y ve que viene un misil y grita, él o dice, vire a la costa y eyéctese. ¿No? Esa parte, hace un segundo ni le escuché ni nada, y ahí está mi eyección. Por lo cual, yo lo que sí sé es que Díaz muere en el acto, y el caso del otro hombre ya no lo vi más, sino hasta el otro día, cuando me recuperan, ¿no? Voy a saber del otro numeral. Así que en ese momento No perdí uno y el sabías. otro no sabía nada. Este es Perfecto. la realidad de la caída. Bueno, Bien. a partir de ahí comienza todo lo que te comenté, ese día en el mar, bravo, y ahora sí, no sé por dónde habíamos llegado, para retomar, ya vos estoy en la isla, ¿no? A la noche. Exactamente. Que nos contaste que sobrepasaste esa noche bebiendo mucha agua porque tenías mucha sed Ujú. y Efe- orinándote Claro, encima. exactamente. Y bueno.
al orinarme encima, el golpe de calor me despertó Sí. y me di cuenta que había una nueva fuente de calor, que era orinar, tomar agua y orinar, más que tomaba por sed. Y ese golpe me fue dando golpes de calor durante la noche, no sé cada cuánto tiempo, porque efectivamente era un despertar, ¿no? Pero estaba consciente que estaba congelándome y que tenía que caminar, caminar y caminar toda la noche para mantener el único motor dentro de borda, no fuera de borda, que es el cuore, ¿no? Y uno es consciente de que uno está en la propia energía. Así que tenía que caminar hasta que amaneciera, obviamente sin dormir, tenía ganas de dormir, sí, y haciendo esfuerzos para mantenerme activo y bueno, esto y el otro, así pasó toda la noche. Así que hasta que amaneció el otro día, que efectivamente amanece el 25 de mayo, sí, no tenía claro que era el 25 de mayo, siempre cuento esto por mi pacta, buscaba forma de darme energía y la energía de ese momento fue un poco solo cantar el himno, ¿no? Porque es el 25 de mayo. Y ahí eso, más que golpes de fuerte y de efecto, era tratar de hacer cosas para no dormirme, no perder la confianza de que uno lo podía encontrar. Bueno, así fue esa mañana. Desde el amanecer veo un montón ya veo alucinaciones, veo trozos de películas de la Segunda Guerra Mundial. Me acuerdo que veía y me parecía, y veía que era alucinación, así que volví en mí, hasta que veo los restos de un avión humeando, o los restos de lo que era un avión, parte que estaban humeando, que era el caño principal de combustible de un Dagger, cuando llego me doy cuenta, la tuve incendiada ya un día anterior, y estaba quemándose, era brasa prácticamente que quedaba, ¿no? O sea, me acerco las manos para calentarme y veo que no tengo sensación, que no tengo temperatura, y bueno, ahí sí me doy cuenta que estoy congelado, las manos, estoy el otro, así que seguí caminando. Bueno, y ahí es que sigo y en el resto del avión veo la parte de la pierna de la pernera Volponi, ¿eh? Así que el resto un piloto del escuadrón muerto, obviamente quedaba solamente la parte de la pierna Ujú. o la pernera, el resto estaba todo desparramado en un área muy larga, Sí. muy grande, y, y seguí caminando, subiendo a un pequeño cerro que había, y es que subiendo al cerro veo un tractor que se mueve. Era como para mí, estaba o arando, haciendo algo con el tractor, entraba una hondonada y salía, y empiezo a acercarme hacia él, pensando que era un kelper. Y bueno, una de las salidas del tractor de la hondonada, empiezo a gritar en inglés, pensando que era kelper, que era un kelper, Mayday, Mayday, help me. Y el tipo de alguna manera me mira, yo lo miro, toma algo, después me enteré que era un FAL, Sí. y, y me grita, me responden, Mirage. Me gusta la palabra Mirage, vi que era muy porteña, muy argentina, muy todo. Pero sí, me dice, Teniente Castro. Y cuando escuché hablar en argentino, ahí, digo, me encontraron. Así que ahí Wow. me quedé, vino hacia mí, me hizo una pequeña almohada con lo que era el chaleco de flotación Sí. y una petaca, según recuerdo, era algo de coñac. Me acuerdo que dice, espera acá que voy a buscar para un vehículo para llevarte, porque el tractor no te puede llevar. Y ahí me dejó tirado un rato largo, mientras para mí fue larguísimo ese rato, hasta que fue y volvió al rato en un Land Rover. Y después me voy a enterar que venía otra persona, ¿no? El teniente Fernández Vidal. Después me voy a enterar. Yo estaba totalmente groggy. Sí. Eh, Se acerca el Land Rover al lado mío, yo estaba tirado en el piso, y me dice, levantate y subí que lo están tirando. Estaban atacando los Harrier. Estaban atacando, entraba en reempleo, atacando la pista. Eh, Y me paro al lado del Land Rover y le digo, ¿cómo querés que maneje el estado que estoy? Dice, es un auto inglés, estoy manejando yo, subí, boludo. Me abrí la puerta de la izquierda, me subió, me llevaron, y de ahí ya no me acuerdo más, hasta que pasa un tiempo y voy a rehacer cosas con relatos de otros que me han encontrado, Ujú. que esto surge ahora, tiempo y años después, ¿no? De lo que pasó ese día. Así que bueno, esta es la historia de mi recuperación hasta el momento que me encuentro. ¿Mm?
Y entonces, haciendo un poco de asociación, si encontraste los restos del dagger de Volponi, vos, esto es la isla Borbón, ¿no? La isla de Borbón, exactamente. Ah, La isla de Borbón, y a Volponi lo habían derribado sobre la isla. Bueno, había un misil impactó en él y no pudo eyectarse y cayó al mar, sobre Borbón. Y bueno, cuando nosotros llegamos, en el caso mío, llegó un destacamento de infantería de marina, sí, en el batallón de infantería marina 3 de La Plata, que estaba ahí desplegado, y en ese lugar habían desplegado los Púcaras, que los habían roto a todos en un golpe de comando unos días antes, y los Turbo Mentor de la Armada. Eh, bueno, ahí me dan los primeros auxilios. Hay un día que yo no tengo en mi almanaque, que me ha desaparecido, y luego vuelve a aparecer tiempo después, porque para mí, en mi cabeza, ese día, apenas yo había llegado, me habían bañado en agua caliente, me habían dado de comer, y a partir de ahí, no, después me entero que no. Yo estuve un día, estuve totalmente groggy, sí. según me dice Córdoba, un enfermero, que estuvo, me encontró 20 años después, me pusieron una vena para hidratarme, estaba tan deshidratado, tuve un día totalmente inconsciente, roto, magullado, esto y lo otro, y recién al otro día me meten en una bañera de agua caliente, según dicen, me tiran agua caliente para hacerme revivir, Sí. van calentando agua y la van tirando y ven que efectivamente me iba y me quedaba, me iba y me quedaba. Esto me lo cuentan después, Ujú, pero 20 años después. sí, Para mí eso no había pasado. Bueno, y en definitiva, cuando revivo y alguna mujer me recupero, ahí sí recuerdo que el segundo día, lo que hay un lunes, esto fue un martes cuando me encontraron, lo que te voy a contar pasó un miércoles entonces, al tercer día de estar ahí, y obviamente en lo que sería el lugar, la casa de los Kelper, que lo habían tomado como casa de oficiales y suboficiales, puesto de comando, ahí se vivía prácticamente, ¿no? ujú, Estaba el comedor, estaba la sala de comunicaciones, estaba todo lo que se conectaban con Puerto Argentino, eh, los oficiales de la Armada que estaban ahí, y eso sí recuerdo que cuando llego me dicen, venga que tengo una sorpresa para darle, lo decía el otro día. Y cuando era la sorpresa, me llevan a una habitación del fondo y en una cama cucheta estaba tirado Díaz, que era el tercer tripulante de la escuadrilla. sí, Y cuando lo miro, yo para mí en shock no entendía nada, me dice, Puma, ¿qué hace usted acá? Y estaba para él, estaba muerto, me habían reventado el avión y él vio que explotó mi avión y cayó al mar, por lo cual no me vio salir. Así que bueno, fue una alegría de ambos de saber que estamos vivos, que este es el otro numeral, Díaz y yo. Bueno, ahí veo que está obviamente totalmente quieto y costado, porque tiene una doble fractura en el brazo y no se podía mover, estaba hecho pelota. Y él, no teníamos médico ahí. Había un guardia marina, estudiante de medicina, ¿eh? Un pichi, como le dicen ellos, un alfelimba para nosotros, mitad alférez, mitad colimba, que lo habían mandado al batallón ayudando a todo el tema de enfermería. Y él me decía de que había un problema serio en el brazo de Díaz, que estaba comenzando a ser una gangrena, por lo cual había que sacarlo y evacuarlo rápidamente. Y ahí comenzó la operación para evacuarlo a Díaz vía enlace de comunicaciones con el continente, que hizo a través de un buque polaco, en la cual, por orden de fragmenterías de por medio, con el puesto de Río Grande, estábamos comentando que había un herido que había que sacar, y finalmente eso sucedió 2 días después, mandaron los Twin Otter, un Twin Otter a rescatarnos, en el cual nos sacan a Díaz, a mí, obviamente a Fernández Vidal, y ahí llevamos el resto de Volponi, con el cual despegamos con un Twin Otter aterrizó esa tarde, casi noche, y despegamos hacia Santa Cruz. Y ahí terminó la operación de rescate cuando llegamos a Santa Cruz con un F-27 que nos acompañaba. Y apenas aterrizamos en Santa Cruz, porque llegaba ya sin combustible de ida y vuelta, fue esto increíble la operación de rescate, ¿no? increíble. De Uriona y Poza, porque ellos salieron escoltados por un F-27 por las dudas de la autonomía no llegaran. Y adentro del Twin Otter, recuerdo, tenía un tanque de 200 litros de IPF, el cual íbamos viendo combustible De forma manual, por sí. llegar. Exactamente.
Y la cuestión es que al regreso que llegamos, el F-27, mientras ellos aterrizan en la isla de Borbón, nos rescatan y volvemos, pasa un tiempo largo porque no estábamos en condiciones de pegar inmediatamente, Ujú. y el F-27 quedó orbitando esperando la mitad del Atlántico que volviera. Y a las horas cuando volvimos, nos escoltó a Santa Cruz por combustible, aterrizamos en Santa Cruz, nos cambiaron a todos el F-27, el cual nos llevaron a Comodoro Rivadavia. Y ahí sí nos internaron en el hospital de Comodoro Rivadavia, lo operaron a días, ¿no? Obviamente que estaba crítico. Sí. ¿Eh? A mí también me hicieron primeros auxilios, porque estaba prácticamente una rodilla rota, no tenía nada, al lado de una, no tenía ninguna herida grave, ¿no? Y bueno, así que terminó en Comodoro Rivadavia, en el hospital reubicable, la misión de rescate de Díaz y mía, y bueno, y Castillo quedó como fiel testimonio en el fondo del mar. Esta fue la misión del 24 de mayo. ¿Mm? Y una vez que se recuperaron, tanto vos como Díaz ahí en el hospital, ¿pudieron volver al escuadrón a reencontrarse con sus compañeros o tuvieron otro destino? No, no. A Díaz esa noche lo operaron, Testa, recuerdo, lo operaron, le salvaron el brazo y quedó operado y lo evacuaron a Buenos Aires. Y en el caso mío, mm, pedí, me llevaron al escuadrón en un vuelo muy particular, porque fue el 30 de mayo. El brigadier Crespo, le pido yo que ver a mi gente en el escuadrón, porque en definitiva es lo que estamos peleando. Ya no estaba en condiciones de luchar, pero quería verlos a todos porque estaba de vuelta vivo, ¿no? Ujú. Y ahí en ese regreso, Crespo me invita, dice, yo lo voy a llevar. Y me lleva en un vuelo que vamos a Río Grande. ¿Por qué iba a Río Grande Crespo? Porque iba a recibirlo a Ureta y Isaac, que venían de atacar el Invencible. Y tuve el honor de verlos a Ureta y Isaac recién vueltos. Había muerto Castillo y Vázquez, lo habíamos derribado, y estuvimos cuando llegaron los que atacaron el Invencible. Contaron toda esa historia. Uno estaba con shock de toda la historia esta, pero escuché. Sí. Y luego de eso, sí, despegamos de grande y fuimos a San Julián, donde aterrizamos en San Julián. Y ahí sí hubo una recepción del escuadrón, porque, bueno, me habían traído vivo de vuelta y sabía que Díaz estaba ya recuperado. Y que fue una gran recepción del escuadrón, porque estamos vivos. Y de ahí sí volé para Buenos Aires. Tuve que salir a Buenos Aires. Y ahí terminó para mí la guerra, la primera parte, porque llegado a Buenos Aires fue lo que dispusieron la Fuerza Aérea en función de todo lo que se combatiendo, Sí. de que la Fuerza Aérea rescataba a sus pilotos. Yo contaba lo importante de saber que están buscando ante una emergencia para y piensas, y que había que contarle primero al mundo y luego a los pilotos que estaban combatiendo que la fuerza los buscaba, sin duda. Fue algo muy duro porque uno no estaba en situación ni de publicidad ni de nada, pero fue una orden superior que me dieron, que después de vuelta al mundo, por lo que había pasado, contado los combates nuestros, están ahí algunas cintas de aquella época de la BBC que nos interrogan y uno quiere salir y la fuerza me ordena hacerlo. Ujú. Tanto así que la veo hoy 40 años después de la cinta y parece que estamos peleando y vamos a seguir peleando, ¿no? Eh, bueno, terminado esa entrevista en el Cóndor, en el cual había periodistas de todo el mundo, en los pilotos que volvíamos de la guerra y nos interrogaban a todos, muy choqueados todavía. Termino esa noche la tarea en el Cóndor, me acuerdo, en el edificio Cóndor, y me mandan en una misión, me dice usted vaya eh, a descansar y cuando aterrice, y si ahí le van a decir qué hacer. Yo digo, me están sacando Sí. para que desconectarme. Bueno, fui en un avión de Austral, recuerdo, a Jujuy, y obviamente cuando subo al avión de Austral esa mañana, a la primera hora para ir a Jujuy, la cara mía estaba en Clarín, en todas las tapas del diario, los pilotos que atacaron. Bueno. Así que de incógnito nada, absolutamente nada. Llego a Jujuy, cuando aterrizo en Jujuy, me está esperando un teniente coronel,
Me dice, mire, acá hay una misión, van a llegar en pocas horas los aviones Mirage de Perú, hay que recibir los aviones Mirage de Perú. Y me tocó ir a recibir los Mirage de Perú, en Jujuy. Efectivamente, esto ya era el 6 de junio, ¿no? Del 82, y horas después empezaron a aterrizar los aviones Mirage de Perú, que es otra historia, que venían poniéndonos ellos el hombro con aviones propios durante la Guerra de Malvinas. Y esta fue, sí, la última misión del 82, pues bueno, de ahí tuve que partir para España. Bien. Y ahora que mencionás los M5 franceses, los peruanos, eh, ¿estaban en condiciones de participar? Mirá, sin duda de que cualquier elemento en un combate es bueno y es necesario en la medida que se pueda integrar. En aviones similares a los nuestros, obviamente, por la fecha que te digo, no participaron. Ujú, Esto pasó un 6 de junio y el 13 fue la rendición. sí, Pero el hecho de tener nuevos aviones, o aviones, aunque fueran viejos, ¿no? Obviamente estaban en condiciones de entrar en combate y poder similar a los nuestros, por supuesto que sí. No llegaron a estar, pero sí, y hay que reconocer no solo que los tuvimos, sino en tiempos de guerra muy seria, muy real, siendo que Chile era un aliado natural de Inglaterra y Perú de la Argentina. Para llegar acá, ellos sobrevolaron territorio chileno exacto. con aviones en combate, con lo cual altísimo riesgo eso, que ellos asumieron como país y fueron aliados naturales de toda la vida, como es Perú, ha sido siempre con Argentina. Así que esto es digno de destacar y fue bastante emocionante en Jujuy verlos aterrizar a los aviones de ellos y verlos con escarapela argentina. Fue algo muy, muy fuerte de parte de Perú hacia nosotros, ¿no? Digno de destacarse. ¿Y en estos 41 años tuviste posibilidad de encontrarte con esos pilotos peruanos nuevamente? Sí, claro, por supuesto que sí. No solo me encontré con ellos, sino con algunos de ellos los conocía de antes, porque habíamos hecho algunos volados en Perú, otros simuladores, mira, los conocíamos, entre ellos eh, Jorge Kisik Wagner y varios de ellos. Está en la película contado, eh, la explicación de ellos, y obviamente nos hemos encontrado. Hoy se sigue recordando ese hito histórico de Perú y Argentina, y con una gran tuero, y ahí son tantos que no quiero, eran 10 pilotos peruanos los que vinieron, ¿no? Aparte de un Hércules 130, los 6 aviones que mandaron inicialmente, después más, así que sí, nos hemos visto y nos hemos seguido viendo, con un gran afecto y obviamente reciprocidad, momentos difíciles, ¿no? Porque había que poner sobre Exacto, la mesa todo lo que había para esos momentos hacerlo, ¿no? Y ellos lo hicieron. ¿Mm? exacto, Luis. La verdad que con esto nos terminas de contar toda tu historia, que de por sí es más que interesante todo lo que tuviste que pasar, la fuerza y la valentía que le pusiste para siempre dar un paso más y no quedarte después de la eyección. Así que realmente te agradezco mucho por tu tiempo y fue un placer poder charlar con vos. No, al contrario. Y mira, yo a vos te agradezco en función de las nuevas generaciones, ¿no? Hoy creo que los chicos, los jóvenes, uno ya tiene 75 años, es parte de la vejez de toda esta historia, pero que realmente las cosas valgan y sirvan para decir lo que, lo que una fuerza y lo que un país puede hacer cuando se puede hacer las cosas bien, vale la pena contagiar por los valores, y ustedes también lo hacen al contar estas historias reales que sucedieron. Son hechos en Argentina. Así que me emociona ver las Islas Malvinas en tu pecho, son nuestras, y como uno siempre dice, volverán a ser nuestras cuando los argentinos cumplamos en todos los frentes la obligación propia de ser un país respetado. Y en ese momento, una deuda argentina es que nos devuelvan las Malvinas. Cuando seamos serios como país, haciendo lo que debemos en todos los frentes, ahí las Malvinas volverán a ser nuestras. ¿Eh? Valió la pena y valdrá la pena. Así que te agradezco muchísimo tu entrevista. Un abrazo grande, querido. Un abrazo, Luis. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Gracias.